El gobierno anticipa un bajo crecimiento en los próximos años. Y la presión fiscal en sueldos y subsidios no se reduce. El sector privado exige reglas claras, mientras la inversión extranjera tarda en llegar. ¿Se siente un pesimismo económico? El presidente Moreno está por cumplir 18 meses en el poder. Durante este tiempo, la transición política nos ha tenido a todos sobre una montaña rusa. No se puede decir lo mismo de la economía, donde los cambios han sido pausados, al punto de advertirse una desaceleración que ya preocupa. En el programa de hoy veremos si el interés del gobierno por trasladar el motor económico del Ecuador desde el sector público hacia el sector privado avanza con rapidez y decisión, o si las reformas que necesita el país se postergan una vez más ante la presión de un gasto público difícil de cortar y de financiar. Esto lo sabremos en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil; Vilma Andrade, asambleísta nacional por la Izquierda Democrática, integra la Comisión de Régimen Económico; Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas; y Eduardo Valencia, exgerente del Banco Central y veedor de la Auditoría de la Deuda Pública. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. A menos de 2 meses de que finalice el año y con el análisis en marcha de la proforma presupuestaria para el 2019, es un buen momento para analizar el camino por el que va la economía en el Ecuador, donde las perspectivas no parecen ser muy alentadoras. Claudia. Sobre todo porque en los últimos meses la gente se siente cada vez más preocupada por el futuro del país. Según las últimas encuestas de Sedatos, el optimismo nacional perdió 25 puntos desde mayo del 2017 a octubre pasado. 7 de cada 10 ecuatorianos se siente actualmente preocupado, triste o frustrado. Y esta sensación tiene que ver con el rumbo que toma la economía y la falta de empleo, que inquieta a 5 de cada 10 ecuatorianos. El bajón en la percepción ciudadana coincide también con los ajustes que hizo el Fondo Monetario Internacional para el Ecuador en materia de crecimiento económico, que para este 2018 cayó del 2,5% al 1,1%. En el 2019 el crecimiento sería apenas del 0,7%. ¿Y por qué las expectativas de la economía caen de esa manera? Básicamente por los ajustes macroeconómicos que ha hecho el gobierno este año para reducir su déficit fiscal y controlar los niveles de endeudamiento. Para tal efecto, la inversión pública, que ha sido el motor de la economía nacional en la última década, se redujo en un 40% entre enero y septiembre del año pasado. Esos 4.300 millones de dólares que dejaron de moverse en el país no necesariamente fueron inyectados por el sector privado, cuya inversión, en el mejor de los casos y según el gobierno, sería de 1.200 millones de dólares hasta finalizar el año. Este bache es el que explica en gran medida por qué en el Ecuador se siente un frenazo en la economía. Carlos. Bien, gracias, Claudia. Economista Valencia, en el afán de emprender estos primeros ajustes, ¿es comprensible que se dé la desaceleración que se ha sentido en los últimos meses en Ecuador? En mi opinión, la desaceleración viene desde hace varios años. No es exclusivamente atribuible a la proforma presupuestaria ni del año que termina ni del que viene el próximo año. El problema de la economía del país es un problema estructural que, en mi opinión, se inicia porque en toda la década pasada, y me temo mucho que en el lapso de estos 2 primeros años del actual gobierno, no se ha preocupado el país de aumentar la producción. Cuando un país se olvida de producir, lo que un colega mío decía, el país adolece de amnesia productiva. Todos los indicadores económicos vienen cayendo sustancialmente, no de ahora, desde hace varias décadas. Se suponía que en mayo hubo un cambio sustancial en el equipo económico y que eso iba a inyectar confianza e iba a darle al Ecuador nuevas certezas. ¿Qué está pasando ahí? Yo no creo que ha habido nuevas certezas. Lo que acabo de ver de lo que opina la población desmiente exactamente de que hay nuevas certezas. Más bien hay cada vez más incertidumbre, porque si bien es verdad que parecía que con el nuevo ministro
iba a haber más confianza, que se iba a cambiar la inercia de un modelo fracasado como fue el socialismo siglo XXI. Parecía que iba a haber un proceso de modernización y sobre todo que se iban a atacar los problemas estructurales que, como digo, no se han atacado. La producción sigue cayendo, la producción petrolera es la misma de hace 12 años y por tanto no se están haciendo las tareas que el país requiere. Para darle la palabra a Fabián Carrillo, ¿fue un error que en este deseo por ajustar el gasto público el gobierno se enfocara únicamente en el gasto de inversión y no en el gasto corriente, que es lo que le quita fuerza a la economía? Pero es que es evidente, o sea, uno no puede hacer el ajuste por la inversión. La inversión es una cosa que tiene que crecer anualmente porque de la inversión depende el crecimiento futuro y de eso dependen los nuevos ingresos y el bienestar de la gente y la generación de empleo. Lo único que no se podía hacer es bajar la inversión. Entonces, según Eduardo Valencia, economista Carrillo, hubo un error en el manejo económico, no solo del gobierno, sino ya del ministro Martínez como nuevo marco de la política económica. Discrepo con Eduardo. Básicamente nosotros estamos sanando la economía, sanando los profundos desequilibrios, la situación grave, inestable y explosiva que heredó el actual presidente, el señor presidente Moreno. En eso nos encontramos, en un manejo de tratar de estabilizar la economía a través de reducir los desequilibrios, básicamente el déficit. Tenemos un nuevo marco legal, la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Estabilización Fiscal. Es muy importante que se haya introducido a nuestro criterio dentro de la gestión del ministro Martínez este nuevo marco legal que lo que hace es dar una senda de ajuste ordenado, programado, transparente a las finanzas del Estado. Eso está bien, pero lo que le preocupa a mucha gente, incluso al economista Valencia, es que mientras el sector privado puede empezar a tomar dinamismo por esta ley que se empezará a sentir hacia finales del próximo año, el hecho de haberle desconectado la inversión pública y mantener fijos los gastos corrientes, que son altísimos, no le dio al Ecuador un alivio económico, sino más bien están como metidos en la misma lógica de buscar endeudamiento para pagar sueldos. Es importante que el esfuerzo público esté adecuadamente financiado. Cuando nosotros llegamos hace aproximadamente 6 meses al ministerio, nos encontramos con un presupuesto que adolecía de profundos problemas estructurales. El plan anual de inversiones no tenía financiamiento identificado. Sobre esa base hemos tenido que identificar los proyectos que deben lograr tener esfuerzo fiscal de tal manera que se logren los objetivos en ellos planteados. Y por eso es la baja ejecución presupuestaria que le critica mucho el gobierno del expresidente Correa. Es decir, que pese a todos estos ajustes que se hacen, encima de todo eso, la baja ejecución en las obras hace que la economía se vuelva a desacelerar con más fuerza. Ahí es importante aclarar, precisamente es en el segundo semestre donde los proyectos de inversión comienzan a concretarse. En el primer semestre, que es la información que entiendo se ha evaluado, se observa eso que es cíclicamente lo que uno evidencia en los diferentes ejercicios presupuestarios. En este segundo semestre hemos acelerado la inversión pública, hemos logrado fuentes de financiamiento para precisamente, sin comprometer la estabilidad económica, lograr ejecutar los proyectos de inversión sociales, productivos, que la economía requiere. Bien. Vilma Andrade, asambleísta, ¿este plan, pese al cambio de equipo económico, sigue manteniendo esta lógica atada al modelo estatal? ¿Cómo le mira usted? Yo sí debo relevar que ha habido un esfuerzo en transparentar, por ejemplo, las cifras. Ya conocemos ahora los ecuatorianos cuál es precisamente el endeudamiento que tiene el Ecuador. Eso estaba vedado antes. Igualmente, ha habido, yo creo que también un esfuerzo para equilibrar las cifras macrofiscales. Sin embargo, sí preocupa que el desempleo sigue siendo extremadamente alto. Tenemos 386,000 personas en desempleo total. ¿Y por qué se da eso en su lectura? Porque precisamente no hay un apoyo con políticas claras para producción, para productividad, sobre todo para el emprendimiento. Pero también yo creo que el error fundamental que ha tenido este gobierno es que al inicio de su gestión no tenía una política económica. Y hemos tenido 4 anuncios. El 4 de octubre, cuando el presidente se posesiona algunos meses después de posesionado, señala algunos lineamientos generales de la política. En abril ya dice que van a haber 4 ejes, 14 medidas, y esas luego se cambian. El 24 de mayo anuncia que va a haber la ley de fomento productivo. Y se ha ido la tercera parte del gobierno ya. Y se ha ido la tercera parte. Y al último, este anuncio que viene a dar Richard Martínez, el ministro de Economía, con plantearnos que ya son 2 medidas concretas que tendrá
dos ejes concretos que tendrá que tomar, que es la sostenibilidad fiscal y es el mejoramiento y el crecimiento económico. Esta falta realmente de haber tenido un encauzamiento claro de la economía es lo que nos tiene ahora entrampados con falta de generación de empleo, falta de producción, de productividad. Antes de darle la palabra a Pablo, solo una precisión, doctor economista Valencia. Usted decía hace pocos días que las cifras no están claras, que no está manejando el gobierno las cifras de endeudamiento con transparencia, con la transparencia que ustedes las anunciaron en abril de este año. De hecho, cuando hablamos de transparentamiento de las cifras, quien hizo la transparentación de las cifras fue la Contraloría. No fue el Ministerio de Economía. Hasta ese momento nadie lo había hecho. Fue la veeduría de la deuda con la Contraloría la que estableció que la deuda hacia el año 2016, a diciembre del 2016, ya llegaba a 70.000 millones de dólares. Esa cifra continúa ahora y continúa creciendo porque la política del actual gobierno es continuar con la de los dos ministros anteriores. Esa cifra Andrade dice que ha sido positivo transparentar esas cifras. Pero por parte de la Contraloría. No por parte del gobierno. Absolutamente. El propio ministro de Economía a veces utiliza la cifra de 50.000, otras de 46.000, pero nunca utilizan la cifra de 70.000, que es la que suma todas las deudas del gobierno. Ahí, Carlos, quizás solamente precisar que efectivamente no me refería solamente a transparentar en el Ministerio de Economía, sino que ha habido el gobierno en general ha dejado y ha permitido que eso ocurra. Antes, seguramente el Correa jamás hubiera permitido que la Contraloría saque a la luz de esos datos. Pablo Arosemena, los alivios tributarios a los empresarios tampoco animaron a la economía. Si bien los resultados se verán después, pero la idea era inyectar confianza, inyectarle alegría a la producción. ¿Qué está pasando ahí? Veamos hacia atrás rápidamente. El socialismo del siglo XXI fue una suerte de retroexcavadora y como toda retroexcavadora cavó un hueco profundo donde cayó el país hasta el fondo. Este gobierno en un último tramo está tratando de crear una suerte de escalera con medidas, con la proforma presupuestaria para sacarnos adelante, con los incentivos tributarios. El problema es que la escalera sigue quedando corta para un hueco que es tan profundo. Le hacen falta más peldaños. De cara hacia el futuro, hacia adelante, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo con esta proforma que acaba de salir y que va a discutir en la Asamblea? Que los próximos 5 años el gobierno nos promete y nos proyecta estancamiento. Es decir, que están metiendo la economía nacional al congelador. Y así no se puede crecer. Pero ¿no es un poco lógico eso? Hasta tratar de hacer los ajustes estructurales que dice Fabián, es difícil darle fuerza a la economía. Mira, uno esperaría mayor liderazgo de parte del sector público, liderazgo no que ponga el país en piloto automático, el liderazgo que agarra el volante y maneja en la tormenta. Ese es el liderazgo que uno espera de la gente que está en el sector público para que haga que las cosas sucedan. Y hoy lo que se requiere es marcar el norte, recortar gasto público improductivo, y me parece que se lo está haciendo al revés. Bien lo decía Eduardo, el gasto que hay que recortar es el gasto corriente, porque recortar el gasto de inversión, eso es recesivo y eso es justamente la lo que idea ahora no se necesita. Es que ese gasto de inversión lo empiecen a hacer la empresa privada. ¿Por qué no se ha dado en este año ya una mayor entrada del sector privado a hacer cosas que el gobierno las está dejando de hacer? Mira, hay temas estructurales y hay temas coyunturales. Los temas estructurales de toda la vida es la falta de seguridad jurídica, la justicia que en el Ecuador al día de hoy no es independiente, no es autónoma, no está despolitizada. Los grandes temas del Ecuador no están resueltos, están ahí. Pero hay un ministro que les da confianza, que pertenece al sector gremial. Mira, ¿no es esa una forma de generar seguridad? Yo te digo que las cosas concretas que se esperan todavía no las estamos viendo. Por ejemplo, cuando uno mira la proforma presupuestaria, ahí están impuestos que se había hablado que se los iban a revisar, específicamente el impuesto a la salida de divisas, que le encarece la vida a todo el mundo que nos está viendo. Ecuador es un país carísimo, entre otras cosas, por ese impuesto. Y ese impuesto nos van a seguir martillando 5 años más. Con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. La semana pasada el gobierno presentó la proforma presupuestaria para el 2019. Luego del corte analizaremos cómo está concebida. Siga con la señal de Coavisa. La semana pasada el gobierno presentó la proforma presupuestaria para el 2019. Su estructura ha generado preocupación en varios sectores, pues esta es el 1.7% más alta que el presupuesto del 2018. Veamos. El próximo año el Estado necesitará para su operación 36.159 millones de dólares. Solo para importar combustible se requerirán 4.841 millones. En esta proforma se incluye el pago de 1.240 millones al IES por pensiones jubilares.
Los sueldos del sector público representan al Estado casi 9.500 millones de dólares. El ahorro con relación al 2018 es mínimo. Este año, para el pago de intereses de deuda pública, se necesitarán 3.365 millones. El gobierno, por su parte, prevé recaudar 15.200 millones de dólares por impuestos, valor ligeramente mayor al 2018, y calculó en $58.29 el precio del petróleo. Para cubrir todos los gastos, incluyendo el déficit fiscal, este 2019 se requerirán unos 8.166 millones de dólares de financiamiento, un 7% menos que el año pasado. ¿Este presupuesto consolida el programa económico del gobierno? Vilma Andrade, ¿y consolida este presupuesto el programa económico del gobierno? Bueno, yo creo que en parte sí, porque uno de los anclajes o las políticas que ha dicho el ministro y el presidente de la República es el tema del equilibrio de las finanzas públicas, y eso en alguna medida está tomado en consideración. Yo creo que ha habido un buen esfuerzo en la medida de que ahora el déficit está en 3.650 millones, sin contar el financiamiento que tendríamos por los derivados. Y también por lo que ya ahora mismo se señaló de lo que vamos a tener que pagar las amortizaciones y la deuda. Pero aquí hay un elemento fundamental, que es el reconocer y ya poner en el presupuesto los 1.200 millones para la seguridad social. Eso es un punto muy importante. Esa deuda es absolutamente legítima. Esa deuda jamás fue considerada por el gobierno anterior. Y creo que además de darle solidez a la seguridad social, que es uno de los elementos para mí fundamentales de cualquier país, nos permite eso. Ahora, que lo que sí preocupa realmente es que seguimos con la misma política de endeudamiento. No sabemos ni siquiera cómo vamos si hay que pagar cancelar. la misma cantidad de sueldos, hay que pagar la misma cantidad de subsidios a las gasolinas. Pero es porque también no se generan iniciativas. Hay que necesitar la misma cantidad de dinero, pues. En la subvaloración aduanera, en lo que es la defraudación aduanera, se conoce que se pierden alrededor de 2.000 millones. ¿Qué ha hecho el gobierno para mejorar ese control? ¿Por qué también no llegar a un gran pacto nacional para que, en vez de que esté todo el mundo en incertidumbre, los funcionarios y empleados públicos de perder su trabajo, que ahora mismo, de acuerdo al programa del gobierno, se irían 42.000 hasta mayo? ¿Por qué no pensar en que todos nos pongamos de acuerdo, absolutamente todas las funciones del Estado, para que hagamos una baja sustancial a la escala salarial y de esa manera podamos mantener? ¿Bajarse todo el Estado el sueldo? Yo creo que esa podría ser una salida en la que demostremos solidaridad, porque ahora lo único que tenemos es incertidumbre, funcionarios que se van a su casa y que también desdice de lo que el gobierno ha venido señalando. Vamos a bajar el número de empleados y funcionarios. Sin embargo, desde el 2016 al 2018 hay un incremento de 11.000 funcionarios. Entonces hay una contradicción total en eso. ¿Y cómo se paga esa burocracia, Pablo Arosemena? Porque con las cifras que hemos visto, imposible, como piden los empresarios, que haya más alivios tributarios. Pero la propuesta nuestra es clara. En vez de más deuda, menos gasto público improductivo. O sea, en vez de seguir endeudando agresivamente el país, trabajar en recortar ese gasto público yo improductivo. Veo que el gobierno está metido en una camisa de fuerza, es decir, no quiere eliminar el gasto corriente porque es complicado socialmente sacar a tanta gente al desempleo. Yo creo que esa es la gran camisa de fuerza que tiene el gobierno. Pero ¿sabes Pablo? lo que es socialmente irresponsable y políticamente, digamos, incorrecto decirlo? Sí. Pero mantener la burocracia dorada, brillando más que nunca, y proyectar por los próximos 3, 4, 5 años 9.000 millones de dólares de burocracia. Entonces los comerciantes nos toca trabajar porque alguien tiene que pagar a la burocracia, y eso hay que cambiar. Ahí está la falta de liderazgo, donde nosotros decimos, si se han metido a gobernar es para hacer las cosas que hay que hacer. Si hay tanta preocupación en el país, el rato que saques tanta gente al desempleo del sector público, se complica más la situación en la economía. Te digo, dos cosas. Por un lado, el recorte del gasto Ustedes público. no van a absorber toda esa burocracia como sector privado de manera inmediata.
hay una transición, pero digo, son dos cosas que se requieren: reducirse gasto público improductivo, específicamente gasto corriente, sueldos y salarios, 9.000 millones de dólares de burocracia dorada. Y por otro lado está el tema de los subsidios. Y ahí nosotros tenemos una propuesta, que es la liberalización de la importación de combustibles, romper con el monopolio de Petroecuador, para que Ecuador sea un país integrado al futuro y no tengamos estos sinsentidos de subsidios. O sea, ahorrar esos 4.000 millones de dólares. Que desfinancian al Estado y que luego nos pasan la factura de los platos rotos al sector privado, que estamos ya hasta la coronilla de que nos sigan cobrando impuestos. Eduardo Valencia, ¿usted quiere indicarnos algo? Quiero decir muchísimas cosas que lamentablemente no se están tratando en el país. Voy a presentar este cuadrito que apareció el día de ayer en el diario El Comercio. El día martes. Sí, el día martes, exactamente. En donde se hace la sumatoria de total de subsidios del país, tiene ya un nivel anual de 7.000 millones de dólares de subsidios. 7.000 millones es una cosa absolutamente insostenible. Pero a esto quiero añadir dos cifras más para no meternos en los intríngulis de las cifras del presupuesto que la gente que nos ve y nos escucha no podría entender. Solamente pedagógicamente voy a mencionar lo siguiente. Además de esos 7.000 millones de dólares, sumemos los casi 10.000 millones de dólares que es el pago a la burocracia. Ya tenemos 17.000 millones de gasto público. Y si encima sumamos 10.000 millones de dólares de servicio a la deuda, de capital e intereses, el total es 27.000 millones de dólares. 27.000 millones de dólares para unos ingresos totales que dice la proforma son 22.000. Solamente en esas tres rubros ya tenemos un déficit de 5.000 millones de dólares. Pero en esos subsidios está tomando un tema que Vilma Andrade dice que es importante, el del IES, por ejemplo. Entonces, que nos toca hacer un debate para ver qué subsidios sirven o qué no. Tanto que se le cuestionó a este gobierno y se le presionó porque reconozca el tema de la jubilación al IES, se le está incluyendo y seguimos diciendo que los subsidios son gigantes. En un país pobre, con el 60% de la población económicamente activa, con pobreza, ¿por qué no aumentar los subsidios para toda la población pobre, desempleada? Si cada uno de nosotros hacemos un concurso para seguir aumentando los subsidios, cada uno de nosotros puede ser más generoso que otro, pero los subsidios están sujetos a las disponibilidades a lo que el país puede. Yo quiero decir una cosa. Todo el tiempo que se habla de recorte de la burocracia, que dicho sea de paso, Pablo le llama a toda la burocracia dorada, no es así. No toda la burocracia es dorada. Algunos servidores públicos son para la seguridad, otros son para la educación, sí, para la salud, y esa burocracia no es dorada. Pero sí voy a mencionar con precisión qué parte del total de los 10.000 millones de dólares, de los 809.000 burócratas que existen en el país, hay un pequeño grupito de 38.000 burócratas que ganan un sueldo igual o superior al del presidente de la República. El presidente de la República, según un debate que hubo recién de cuántos sueldos tiene el presidente, se dice que gana como presidente 5.300. La cantidad de burócratas que ganan más de 5.000 dólares son 38.000, que son solamente el 4% de los 809.000 y que no tiene nada que ver con el problema social. Segundo, hablamos de burocracia dorada que brilla hoy más que nunca porque el sueldo promedio en el sector público es el doble del sueldo promedio en el sector privado. En Ecuador tenemos que hablar de productividad. Mientras no tengamos productividad, vamos a seguir dando vueltas en la misma historia. Fabián Carrillo, hay unas recetas. Hay 30.000 personas que ganan demasiado en el sector público. 38.000. Un concepto general primero. El presupuesto, si uno saca la cuenta de financiamiento de derivados, es decir, el efecto del incremento en subsidios a los combustibles, asociado al incremento del precio del petróleo en los mercados internacionales, es menor. Es 1.3% puntos porcentuales del PIB, menor que el presupuesto que se envió en el año 2018. Eso es muy importante, sin embargo, de haber incluido dos elementos que en total suman aproximadamente 1.500 millones de dólares. El aporte del 40% al pago de pensiones, más el efecto de la ley aprobada en la Asamblea de manera mayoritaria, que entregó recursos adicionales a la Amazonía por aproximadamente 300 millones de dólares. Sin embargo, de eso, el presupuesto se reduce. El Estado da Pero ejemplo. no los sueldos al sector público. Se reducen 70 millones y sí quisiera revisar las cifras tanto de Eduardo como de Pablo. Les invitaría a revisar a detalle esas cifras. Desde el punto de vista de los registros del Ministerio de Economía, no compartimos la misma información. Entonces sería bueno tener un... Pablo dice, le pide a usted, le hace un planteamiento totalmente puntual. Eliminar el subsidio de los combustibles de una vez por todas. Ahí cerrarían 4.000 millones y el mercado sería el que se ajuste a esos precios. Este es el gobierno del diálogo y los consensos. Hacer eso
hay que tomar algunos elementos en cuenta. Primero, que es el sector privado el que se beneficia de los subsidios. Hay actividades productivas importantes que se benefician, por ejemplo, el transporte de carga del subsidio al diésel. Sin embargo, hay que optimizar y hay que focalizar. De eso estamos convencidos. Hemos dado un primer paso a través del incremento de la gasolina súper y parte de... Señor viceministro, me voy a un corte comercial y regreso con usted. Sigue el debate luego del corte comercial. Volvemos enseguida. Al volver, revisaremos y analizaremos las acciones del gobierno en materia económica. Envíenos sus comentarios a @políticacorrecta en Twitter. Regresamos con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Viceministro Carrillo, hay dos temas que siempre le acusan o le señalan al gobierno. La necesidad, como habíamos hablado en el bloque anterior, de eliminar el subsidio de los combustibles y la necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional para buscar un plan ordenado de la economía. Porque esos dos temas se siguen postergando cuando ya el gobierno ha cumplido la tercera parte de su gestión en el poder. Empiezo por el tema del Fondo Monetario. El programa de gobierno, el programa económico de gobierno es del gobierno y es el programa de gobierno el que nos permite relacionarnos con los mercados internacionales y con los organismos multilaterales de crédito, entre ellos el Fondo Monetario. Se ha analizado, es una de las alternativas que está evaluando el señor presidente del gobierno. ¿Cuándo van a tomar una decisión, señor ministro? Eso los dicen desde mayo. Sin embargo, de aquello estamos haciendo nuestra parte. Sí quiero reiterar eso. El ajuste que tiene el presupuesto es de aproximadamente 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, que ha permitido prácticamente sin incrementar introducir los gastos asociados al aporte del 40% de las pensiones, sumado a este efecto en ingresos de la... Y el ministro Martínez dice que ese ajuste se den bienes y servicios, que es un ahorro importante, Así ¿cierto? Es el 14%. Ahí se hace un esfuerzo. Es un esfuerzo importante y es un esfuerzo de gobierno, no es un esfuerzo del Ministerio de Economía y Finanzas. Planteamientos como el que hacía Vilma, de socialmente discutir respecto de un ajuste en el valor de los salarios, es algo que debería analizarse socialmente en la Asamblea, cada uno de los partidos políticos, discutirse si que no es, Pablo, si me permites, 2 veces lo que gana un empleado, un funcionario público respecto al sector privado. En ciertos sectores hay estadísticas que dan cuenta de un 40%. Es importante manejar con precisión. El sector privado gana $600 en promedio, el trabajador. En el sector público en el gobierno central son aproximadamente $1,000. Es casi el doble. Sí, pero no es el doble. Ahora, es importante señalar que el esfuerzo público es el que da ejemplo en este caso. Nos encontramos dentro del Plan de Prosperidad, que es el programa económico de gobierno, el que está resumido. Hay esfuerzos de optimización, está la Ley de Fomento Productivo y tú preguntabas, Carlos, ¿cómo nos va respecto del plan, del programa de gobierno? Nos va bien, estamos logrando los objetivos que se planteó por parte del señor presidente en términos de cuál va a ser el ajuste gradual que va a tener la economía en el marco de la ley. Sí, a ver. Muy puntual. ¿Qué es lo que siente la gente? La carestía del país, la pobreza, la falta de empleo, hoy está más que nunca. Entonces, el programa de gobierno, las medidas, la proforma presupuestaria, resuelven los problemas, va a resolver el hueco fiscal, va a generar empleo, va a reactivar la economía. Yo creo que sería mentirle al país que el gobierno diga eso. No lo va a hacer. Entonces, eso sería hablar con precisión. Sean precisos. Ustedes no están reactivando la economía, les está faltando el liderazgo, porque al final del día, lo que venimos diciendo desde el sector productivo y todos los que hoy están en el sector público, que estuvieron en su momento en el sector productivo, lo conocen bien. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta que las inversiones ahuyenta. Ahí sigue vivito y coleando. Eliminar el impuesto a la salida de divisas, que la ley dice que se va a revisar y la Pero ¿cómo se nutre el presupuesto si sigue eliminando impuestos? Si necesita, solo en impuestos tiene 15.000 millones de dólares con unas necesidades de gasto de más de 27.000, como decía Eduardo Valencia. Porque tienes que hacer 2 cosas. Eliminar los impuestos que le restan competitividad al país y que impiden la generación de empleo productivo, y por otro lado, recortar el gasto público improductivo, esos más de 9.000 millones de dólares de burocracia que la tiene que pagar el comercio y nos toca seguir trabajando para mantener a la burocracia. Entonces, ahí están los desafíos. ¿Eso es posible, Fabián Carrillo? Primero, la proforma, el presupuesto no tiene poderes mágicos. Es parte de un plan, es parte de una programación y un conjunto de esfuerzos. No porque el presupuesto tenga determinadas características vamos a lograr los objetivos que compartimos con Pablo, de mayor empleo, mayor bienestar, mayor actividad económica. Sí vale señalar, se estigmatiza la burocracia. Tomemos en cuenta que aproximadamente 83% del gasto salarial son educadores,
servidores de la salud, policías y militares. Tomemos en cuenta eso y prestan servicios sociales muy directos a la población. Entonces, sí vale la pena contextualizar y ver qué parte de ese gasto, que el 83% de la masa salarial se propone recortar, si es que no tenemos las fuentes de financiamiento. Para volver con usted, Fabián Carrillo, economista Valencia, ¿a usted no le preocupa que este año, el próximo 2019, mejor dicho, se necesiten 8.000 millones de financiamiento para sostener ese presupuesto, para cubrir subsidios, pago de intereses y cubrir los déficits fiscales? Pero por supuesto que me preocupa. Yo no creo que vayan a ser 8.000, yo creo que van a ser al menos 10.000. Dicho sea de paso, los 8.000 son el mismo nivel del presente año, es decir, aquí no ha cambiado nada. ¿Y de dónde va a salir esa plata? ¿De dónde va a salir la plata? A ver, déjeme decir algunas cosas un poquito más de fondo, si me permite. Cuando hablamos de estabilidad, se dice muy fácilmente, vamos a estabilizar la economía, y aquí se ha reconocido que se va a estabilizar la economía. Una piscina que tiene agua y que tiene capacidad de unos cuantos metros cúbicos de 10 por 4 y por 3, una capacidad determinada, puede estar llena al tope o puede estar llena abajo. Cuando está llena abajo, se estabiliza abajo, y cuando está llena arriba, se estabiliza arriba. Y aquí lo que está pasando es que cada vez nos estabilizamos más abajo. Yo no sé cómo le llaman plan de prosperidad al actual plan que aprobó la Asamblea, cuando es un plan de estancamiento, que lo digo yo, lo dijo el ministro de Economía, que el próximo año va a ser peor que este, y que solo a partir del año 2021 va a empezar la reactivación. Es decir, todo este lapso va a ser un plan de estancamiento. Hay que ser claros y decirle a la gente eso. Pero en mi opinión lo que pasa es lo siguiente, que por razones de inercia, porque aquí hay el mismo corazón del socialismo siglo XXI que gobierna el actual, y no hay ninguna cosa innovativa. Nosotros en el Foro de Economía y Finanzas al cual pertenezco, y yo personalmente lo vengo diciendo desde hace más de 4 años, aquí había que cambiar completamente los parámetros del ajuste. Los parámetros del ajuste deben ser en el siguiente orden. Es decir, promover la producción, para que cuando haya más producción, haya más que distribuir, hay más pago de impuestos, más empleo privado y todo lo demás. Se podría decir que ahí se está cubriendo un poco esa parte. Es decir, o promovemos la producción, que aquí no está sucediendo, o definitivamente no hay cómo. La metáfora para dar a entender cómo una economía, al tiempo que crece, se estabiliza. Todos hemos manejado una bicicleta alguna vez en la vida. Una bicicleta no se estabiliza, y la persona que va en la bicicleta, es decir, la población que va en la economía, no se estabiliza nunca si es que no se pedalea. Es decir, si no crece la economía en 2, 3, 4, 5, 6% permanentemente, entonces la economía crece y se estabiliza todo. Aquí no pasa eso. ¿Cómo podemos cambiar el paradigma? En lugar de subir los precios de los combustibles de un solo golpe, en lugar de poner más impuestos, en lugar de no hacer los deberes, de mantener una burocracia, de mantener un gasto público enorme, lo que aquí nosotros sugerimos de hace rato es que se recorte el gasto público, por ejemplo, en estas 38.000 personas que ganan igual o más que el presidente. Si se redujera el gasto público, la masa de gasto público total, se podría disminuir también los impuestos, porque ya no habría necesidad de financiar un gasto tan grande. Hemos sugerido, yo desde hace 4 años, que se disminuya el IVA en 2 puntos porcentuales. Si la gente tiene menos carga por impuestos, libera poder de compra, y ese poder de compra va a todas las empresas para que las empresas vendan. Hablemos de eso luego. Asambleísta, para irnos ya a corte, ¿usted cree que esta proforma va a tener problemas en la Asamblea? Yo creo que sí. Tenemos, de hecho, muchos cuestionamientos y es posible que se ha observado, he podido escuchar varios planteamientos en ese sentido. Yo quisiera también abonar en el hecho también de que muchas metas que se planteó el gobierno no han sido cumplidas. Se habló de la repatriación de capitales y se estimaba que ahí iba a retornar, porque hay que decirlo también, que las grandes empresas, las grandes industrias fueron las mejor favorecidas en la época del correísmo y se sacaron del país 37.000 millones. No ha retornado un solo centavo. Se ha dado incentivos, este gobierno ha ayudado muchísimo a la derecha. Hay que decirlo claro, los 700 millones que supuestamente se va a tomar o que iban igual a ingresar por las remisiones, no ha ingresado. No se está apoyando con crédito barato a quienes generan empleo, porque hay que desmitificar que la gran industria, la gran empresa da empleo. ¿Usted cree que hay una deuda de la gran industria y de los grandes empresarios al país? Por supuesto que sí. Ellos generan apenas el 25, 28% del empleo. El 70% son por emprendedores o por empleados por cuenta propia, y ellos no tienen políticas de apoyo. He visto en la proforma, al menos sumando en varios rubros, 850 millones.
y a la derecha se le perdonó 1.700. Ok, hablemos de esto luego del corte comercial. Siguen políticamente correcto. Recuerde que puede seguir este debate en Facebook en la página oficial de Coavisa y en Instagram @políticamentecorrecto_s. Regresamos con más de este debate. Uno de los principales compromisos que asumió este gobierno fue dinamizar la actividad privada y alentar la inversión extranjera, por lo que en medio de esta incertidumbre económica cabe preguntarse si es una meta fácil de realizar. Claudia. En junio, el Ministerio de Comercio Exterior firmó un convenio de inversión productiva entre el sector público y privado por $9.435 millones en distintos sectores de la economía durante los próximos 48 meses. Según el ministro Pablo Campana, el 85% de todo ese monto vendría del exterior, es decir, unos $8.000 millones. Es una meta bastante ambiciosa porque según la CEPAL, Ecuador recibió esa misma cantidad de inversiones en los últimos 13 años. Por lo que si entre el 2005 y 2017 al país llegaron unos $625 millones anuales, a partir de este año deberían llegar $2.000 millones. Históricamente, y como vemos en pantalla, Ecuador nunca ha estado entre los 5 países de la región que captan el 98% de la inversión extranjera, es decir, Brasil, Colombia, Argentina, Perú y Chile. Al ser 2 países con similar población, podemos concluir que mientras cada chileno recibe $351 por inversión extranjera, un ecuatoriano apenas recibe $35 anuales, es decir, 10 veces menos. ¿Hay condiciones para cambiar esta realidad? Carlos. Pablo Arosemena, si tenemos un presupuesto tan estrecho, con tanto gasto, y vemos que las metas de atraer inversión extranjera son casi metafóricas, casi no sé, una utopía, ¿cómo podemos entender el dinamismo de la producción al futuro? Claro. Tenemos que pensar cómo piensan los inversionistas y cómo nos ven al Ecuador. Y lo que ven los inversionistas es el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial y Ecuador está ahí rezagado al último en la tabla de posiciones. ¿Por qué nos califican mal los inversionistas? Por 3 cosas. Tenemos una baja calidad institucional, las reglas del juego, la falta de seguridad jurídica. Que se está trabajando en eso. Tenemos el tema de la restricción del mercado de bienes. Más allá del tema tributario, del tema arancelario, el peor problema que tiene el Ecuador, pero a niveles de países africanos, complicado, es el nivel de las trabas pararancelarias. En el Ecuador tenemos una institución que es una traba, que se llama la institución ineficiente, que genera ineficiencias y mata el comercio y por tanto la generación de empleo. ¿Cuál es nuestra propuesta? Algo muy sencillo que lo tienen todos los países que rankean mejor en el Foro Económico Mundial en este indicador, que es la homologación de los certificados de calidad a nivel internacional. Es decir, si viene un producto de alta calidad del exterior, no tenemos que volver a certificarlo, buscar pagarle a un laboratorio que no existe en el Ecuador y este tipo de cosas que son una traba y que impiden la generación de empleo. Y por último, el tema laboral. Nosotros proponemos tener un código laboral de cara al futuro, no el código laboral del año de la pera, que tiene 80 años, que no nos prepara. Sin eso, es difícil que vengan 2.000 millones anuales como se ha planteado Pablo Campana. ¿De qué sirve hacer pequeños esfuerzos por un lado, dando algún tipo de incentivo que los hay y se los reconocen, pero sí hacen cosas con una mano, pero luego con el codo las borran, porque tienes estas trabas, por un lado, pararancelarias y tienes la rigidez laboral. Nosotros proponemos contratación. Ahora, Vilma Andrade dice que ustedes se quejan por todo, que el gobierno les ha dado a las grandes empresas en la década anterior y ahora un montón de alivios y que es hora que pongan su grano de arena. ¿Cómo lograr desde la empresa privada que esas cifras mejoren? La década pasada fue la década granada, en el sentido que reventó las arcas fiscales y le reventó el bolsillo a la gente. Entonces, eso fue la década pasada. Y con respecto a este gobierno, lo que queremos, no queremos privilegios, dádivas, no queremos incentivos en el sentido de plata en el bolsillo. Lo que queremos es que nos dejen trabajar reglas claras y que trabajen en mejorar la competitividad. ¿Usted se convence de eso, Vilma Andrade? Bueno, ahí yo creo que Pablo ha dicho cosas muy ciertas y que se requiere, hay un esfuerzo en la Asamblea, justamente en la Comisión de Régimen de la que integro, planteamos, ya está pues ya vigente la Ley de Eficiencias de Trámites, porque
La burocracia y los trámites burocráticos oprimen y no permiten realmente una dinamización de la economía. Un planteamiento mío que fue acogido, por ejemplo, es que ahora ya no tengamos lo que tenía el Ecuador, el objeto único en las compañías. Usted sacaba una compañía y se podía poner a hacer muebles y no podía diversificar, sino solamente en temas similares. Hoy ya se puede, tenemos objeto múltiple, con toda la contraposición que tuvimos de la de la superintendencia de compañías. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos allí? Que ya no tienen que liquidar una compañía cuando tienen que emprender en otra, que van a poder con el mismo nombre ser sujetos de crédito, poder mantener la marca y de esa manera... Estas reformas legales le ayudan a la empresa privada a ser más competitiva y arrancar mejor. Sí, definitivamente aportan mucho. Nosotros hemos trabajado con todos los sectores, precisamente en Guayaquil nos reunimos con Pablo y con todos los sectores de las cámaras industriales, pero también hemos oído a los artesanos, a los campesinos, hemos podido escuchar de ellos precisamente, por ejemplo, de los... que tienen la empresa de los quesos Bolívar, que ellos quieren también manejarse en títulos valores y tenían que liquidar su pequeña empresa para hacer otra. Entonces ya hemos dado pasos, pero no son suficientes. Y aquí yo quiero que también haya el compromiso del gobierno por cumplir lo que prometió en una de las metas. Dijo que iba a trabajar en el tema de optimizar los contratos petroleros, que íbamos a mejorar el tema de de la preventa petrolera. Sin embargo, se está repitiendo exactamente lo mismo. No hay... Es que es la necesidad de financiamiento, pues. Exactamente. Es cómo financiar ese presupuesto que le obliga a tomar las mismas medidas. Yo creo que en la aduana, y no de ahora, siempre ahí están los recursos. 2.000 millones anuales que se pierden en defraudación aduanera. ¿Usted cree que se pueda cumplir esa meta, Pablo Campana, de que el Ecuador reciba 2.000 millones de dólares en inversión extranjera anual? ¿Qué pasa si no llega? Pero de ninguna forma. Al margen de lo personal, que yo personalmente le tengo aprecio al ministro de Industria y al ministro de Comercio Exterior, él fue un magnífico empresario y por eso está en el gobierno. Pero en mi opinión, él está haciendo un ministerio de venta de ilusiones. Es decir, se debería llamar sus dos ministerios, se vendan ilusiones. Aquí en la presentación ustedes dijeron que el ministro ha ofrecido 9.000 millones de dólares que van a venir del exterior. En una prestigiosísima emisora, en un debate que tuvimos hace unos pocos meses, el ministro se presentó y dijo que eran 25.000 millones de dólares los que van a entrar al país, de los cuales eran 15.000 del exterior y 10.000 nacionales, y que estaban listos ya para ingresar. Yo en aquella ocasión le glosé porque ciertamente no tiene ni pies ni cabeza. Lo que él está ofreciendo realmente es una cosa absurda. No tiene pies ni cabeza. ¿Pero por qué es absurdo pensar que Ecuador pueda meterse en ese ranking de inversión extranjera? Porque nadie en el exterior va a venir a invertir en el Ecuador cuando todo el contexto macroeconómico es un contexto de desequilibrio total. Y si hablamos políticamente también, aquí la cuestión política es de tal delicadeza que cualquier rato hay una chispa y que puede pasar cualquier cosa. ¿Usted cree que alguien va a venir? Ha hecho esfuerzos por estabilizar políticamente este país, pues, economista. ¿Usted cree que está estabilizado políticamente el país? Un esfuerzo, pues. El cambio en el quinto poder, la necesidad de reformar las autoridades de control. Yo no desconozco que el presidente ha hecho esfuerzos, sin duda, pero de ninguna manera es suficiente. O sea, el problema es suficiente o no. La magnitud del problema era tan grande que lo que ha hecho él es, de alguna manera, que algunas instituciones se modifiquen, pero sigue rodeado de personas que piensan igual que el presidente Correa, eso lo sabemos todos, y él mismo no ha podido quitarse su socialismo. En redes sociales se habla de que se ha pasado de un nacionalsocialismo del siglo XXI con Correa, repito, nacionalsocialismo del siglo XXI, a un socialismo Maserati. Por eso no quiso venir el ministro Campana. Antes de darle la palabra a Fabián. Sí, dos cosas. Yo creo que como Cámara de Comercio y como Federación Nacional de Cámaras de Comercio, nosotros sí vemos, tanto en la cartera de Estado del manejo de la economía y del comercio exterior, que hay una visión moderna, fresca, y hay una intención por hacer las cosas como no se lo ha hecho en más de una década. Es muy duro, Eduardo Valencia. Yo creo que hoy tenemos una de las mejores visiones que no ha habido en 10 años o más, tanto en comercio como en economía. Habiendo dicho eso, la base de la credibilidad para que la gente te crea es que tú cumplas lo que dices que vas a hacer. En esta semana, como Federación Nacional de Cámaras, estuve en Manabí, en Puerto Viejo, y recorrí el centro con los comerciantes, el centro de Puerto Viejo, otrora el centro comercial, el corazón del comercio. No hay nada, la desidia de las autoridades.
y a nivel nacional. Ese es el liderazgo que le hace falta al país, que el gobierno cumpla lo que dice que va a hacer. Le voy a dar la palabra a Fabián Carrillo. 10 segundos. Solamente para corroborar todo lo que dije y para poner en contexto lo que ha dicho Pablo, ¿por qué no hablan del riesgo país del Ecuador? Que sigue altísimo. El riesgo país del Ecuador es, después de Venezuela, el más alto. Y es casi igual al de Argentina, que tiene un programa económico de ajuste terriblemente duro y severo, que lo tiene por no haber hecho los deberes que debieron hacer en los 2 primeros años. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Cuando uno examina que el riesgo de este país para invertir es tan alto, no deberían decir que van a venir tal cantidad de capitales. Ahí está, viceministro. Uno de los desafíos que tiene nuestra sociedad es vencer el pesimismo. Eso es fundamental y a eso invitamos nosotros con el Plan de Prosperidad. Al sector privado a que se sume al esfuerzo público. Es bien importante dar mensajes positivos, buenas noticias. Uno puede ver, hablaba de la piscina Eduardo, el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Actualmente, a nuestro criterio, existen las condiciones probablemente no ideales, pero sí necesarias y suficientes. Pero ante los para el agentes el desarrollo. riesgo país sigue siendo altísimo. Tomemos en cuenta, existe una coyuntura... No bajó con Martínez. Permítame, existe una coyuntura muy complicada. No es acertado comparar la situación del mercado financiero internacional ahora que la de hace 6 meses. El incremento en el riesgo país es general a nivel de la región. Ecuador tiene que hacer su tarea ahí. Pero sí, todas esas cifras y esas expresiones es muy importante a mi criterio, primero que sean precisas y luego que se diga por qué sí o por qué no. Nosotros estamos convencidos que existe un esfuerzo importante del gobierno para atraer nuevas inversiones. Lo que ha promovido Pablo Campana es exactamente el objetivo de gobierno, mejorando todo aquello que bien observaba Pablo. Y también tomando en cuenta que existen restricciones de carácter estructural que tiene la economía, que no vamos con una proforma o en pocos años a superar. Es muy importante eso. Nos vamos a un corte comercial, volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Asambleísta Vilma Andrade, ¿la ruta económica del gobierno es la políticamente correcta? Bueno, tiene que haber cambios sustanciales, debe dar crédito barato y políticas claras para el emprendimiento, que son los que definitivamente generan empleo, permitir que venga banca de inversión que pueda competir para que no sigamos con esos precios tan altos de intereses y del dinero, y fundamentalmente que estos 1.000 millones que se han señalado que van a ser de concesiones sean de aquellas empresas ineficientes y de aquellas empresas que no le generan recursos, pero aquellas empresas que le están dando ahora mismo rédito, no es concebible que ahora se diga que se va a dar la administración, es decir, no vienen a poner ningún centavo para inversión y se van a llevar el costo que ahora 100% recibimos en el presupuesto general del Estado. Pablo Arosemena. La economía va lenta. Para que vaya rápido hacen falta grandes cambios. Proponemos pasar del estancamiento al crecimiento con 3 reformas. Primero, reglas claras, reglas del juego que no cambien constantemente. Segundo, acabar con esa tramitología ineficiente que hace difícil poder hacer negocios y generar empleo. Y por último, justamente la reforma al Código Laboral. Necesitamos tener un Código Laboral moderno que nos prepare para el futuro y que permita, a través de contratos por horas, contratos a plazo fijo, tiempos de prueba prolongados, hacer más fácil contratar y permitir que el Ecuador vuelva a levantarse. Fabián Carrillo, ¿qué es lo políticamente correcto? El gobierno nacional, el señor presidente de la República, decidió salir del socialismo del siglo XXI. Lo estamos haciendo de manera responsable, disciplinada y transparente. Invitamos al sector privado a que se sume a ese esfuerzo. El Estado está haciendo su parte. Es necesario consensos, es necesario un esfuerzo conjunto, reformas estructurales para que el país pueda seguir en la senda de crecimiento. Eduardo Valencia. Al inicio del programa, ustedes presentaron el estado de ánimo de la población. Más del 70% no confía en el actual gobierno y está desesperanzada sobre lo que va a seguir. Eso se llama pesimismo. El problema no es si los que analizamos la economía somos
o no optimistas o pesimistas. En mi opinión, lo que importa es lo que la gente sienta. Y para ellos, mientras exista una caída de la producción en todos los sectores, mientras haya estancamiento del PIB, mientras haya una deuda externa que continúa siendo abultada, que hayan déficits fiscales, déficit de la balanza de pagos, reserva monetaria internacional prácticamente inexistente, mientras eso suceda, está en peligro el sistema monetario y eso lo capta la gente. Así que en mi opinión, o hay un gran proceso de reconversión productiva, es decir, un esfuerzo de replantearse todo y volver a iniciar desde cero para que todo el mundo participe, sector público y privado. Si es que no hay una cosa de esa naturaleza, el pesimismo cundirá y eso coadyuva a que el problema sea todavía más grave. Era de suponer que el de Lenín Moreno no iba a ser el gobierno del desarrollo económico, pues la herencia correísta en esta materia fue demoledora. Sobreendeudamiento, escaso incentivo comercial y productivo y un aparato estatal fuera de toda proporción. Pero las promesas por emprender las reformas que necesita el país y el compromiso por devolverle al sector privado su protagonismo encendieron la esperanza de una transición económica ágil e inteligente. Sin embargo, la preocupación por el frenazo de la economía ha abierto demasiadas interrogantes sobre el Ecuador del mediano plazo. El plan de reformas debe ser más profundo y la inyección de confianza es urgente. Hasta el próximo programa. Así concluimos Políticamente Correcto. Recuerde que tenemos una nueva cita mañana en la transmisión en vivo en Twitter, @Política Correcta. Envíenos sus comentarios. Gracias por su sintonía.